Satnam, bienvenidos al segundo capítulo del podcast Viaje Contigo Podcast, donde vamos a hablar del autoconocimiento como un gran método para el amor propio. Tengo mi invitada especial, una persona que amo demasiado, Natalia Rodríguez. ¿Te quieres presentar? Obvio. Bueno, en primer lugar agradecerte. Estoy muy contenta de tener esta oportunidad de poder conversar de este tema contigo hoy día. Yo soy Natalia. Con la Carlita tenemos una relación de familia, somos primas. Y ¿qué te puedo decir? La verdad es que este tema me apasiona bastante, así que feliz de poder compartirlo hoy día. Así que bienvenidos al segundo podcast. Bueno, quise abordar este tema como un hilo un poquito de lo que hablábamos el podcast anterior, de cómo elegirte, cómo ir hacia adentro es todo un camino. Y ahora, bueno, que te vi en tus videos, lo encontré súper interesante para poder hablar, cómo cuando uno empieza a aprender a autoconocerse, es claramente una herramienta súper esencial cuando en verdad como que queremos cuidarnos, amarnos, pero es como que hacemos por eso. Entonces, Claro. como esa herramienta de autoconocimiento es una gran ayuda y es una gran herramienta de amor propio para nosotros mismos. Sí, totalmente. En el fondo, si hablamos de bienestar, de felicidad, uno piensa cuál es el primer paso para llegar a sentirme como una persona completamente feliz. Y el primer paso, según lo que he podido estar investigando, es conocerte, saber qué siento, por qué lo siento, y a la vez empezar desde ahí a construir y a mirar a los otros también. No sé si nos quieres contar un poquito, porque se me surgió esta idea gracias al libro que estaba leyendo. Si nos quieres comentar un poquito de eso, o qué libro y por qué, cómo fue para ti, qué fue ese camino. Son muchas preguntas. Sí, la verdad, siempre que elijo una lectura, trato que sea una lectura de algo que me pueda aportar un granito de arena para hacer mi vida un poquito más fácil, un poquito mejor, más llevadera. Pucha, ¿y qué mejor tema que las emociones? Pues convivimos con emociones a diario. Entonces, aprender sobre ellas es clave. Cuéntanos el libro que estabas leyendo para la gente aquí que no sabe nada de cero. Ya. Bueno, este mes tuve una lectura que consistió en 2 libros. La primera fue Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman. Yo creo que cualquier persona que se haya metido un poquito en estos temas ha escuchado hablar de Daniel, porque fue pionero en su teoría sobre la inteligencia emocional. Es un psicólogo que ha dedicado su vida completa o gran parte de su vida a estudiar este tema. A la vez tiene diversas publicaciones. Este no es su único libro, pero este fue uno bastante vendido, es un bestseller. Y yo creo que tiene razón de ser en el fondo. Yo creo que para empezar a tener las bases o de la teoría, Daniel es un muy buen autor y un libro que yo recomendaría como dentro de la lista de... Claro. O sea, yo recuerdo cuando porque lo leí hace mucho tiempo y no me acuerdo, me gustó mucho también la segunda versión que tienes tú. Sí. Pero como me acuerdo que para mí lo que más me impactó del libro fue cuando entendí cómo funciona la amígdala. Oh, sí. Y cuando te pone, yo a mí el ejemplo del libro nunca se me va a olvidar cuando dice como, no sé, yo estoy en oscura en la cocina y de repente veo a alguien con un cuchillo y todo mi sistema de alerta y quiero salir corriendo. Claro. Pero en realidad era mi mamá cocinando. Lo recuerdo, sí. Entonces, ese pasaje. Eso yo creo que te hace entender por qué, o sea, a mí me explotó la cabeza porque me hizo entender muchas cosas de lo que hablábamos también de qué es lo que uno deja que entre a tu vida, que lo hablábamos recién, es como qué dejas, qué alimentos dejo que entre, pero qué libros consumo, o qué películas, cuánta gente, o muchos adolescentes sobre todo, mirando películas de terror que uno no sabe o no entiende por esto de no tener esa conciencia de lo que ocurre en tu cuerpo, como esto de al autoconocimiento, no saber eso, de que se te despierta la amígdala, tu sistema nervioso se activa, todo tu sistema empieza a crear ese sistema de alerta, que es el sistema simpático. Entonces, claro, das más susceptible todo el tiempo a eso. Y claro, si yo veo una imagen de alguien con un cuchillo, rápidamente me voy a asustar porque ya estoy susceptible a eso. Claro. Y sobre lo que mencionas, y como lo decía el autor, una de las claves dentro de este proceso de empezar a ser una persona más inteligente de la emoción es que frente a estos estímulos que pueden hacer asustarme, sobrereaccionar, tener no sé, un estallido de ira, por ejemplo, ¿cuál podría ser como el antídoto? Y el antídoto en el fondo es estar más presente, ¿cachai? Es como
te tomáis unos minutos para decir, ok, este sonido que escucho de afuera quizá no es un ladrón, quizá es mi mamá que me viene a decir algo. Claro. Quizá no estoy siendo atacada en este momento, ¿cachai? Entonces, aprender a darse ese espacio de, ok, me tomo un momento, pienso qué es lo que está aconteciendo y no reacciono, es clave. Si no tenemos estos espacios para preguntarnos, para conversar con nuestras emociones, vamos a estar sobre reaccionando siempre. ¿Y cómo ha sido para ti en tu viaje interior, como lo llamo yo, ese viaje contigo, que te ha hecho bajar eso, como te ha hecho bajar las revoluciones y has empezado quizás a no reaccionar tanto? Lo veo, como decíamos, para mí el primer paso siempre ha sido conocerme y para eso, ¿qué hago? Identifico patrones. Quizá ya sé cómo puedo reaccionar frente a una situación que me ha ocurrido en el pasado. Entonces puedo traer esa información al presente y decir, ok, se está repitiendo. Sé que quizá mi primera reacción va a ser un grito o me voy a enojar, pero me conozco, ¿cachai? ¿Qué puedo hacer ante eso? Respiro, me tomo un momento y digo, tengo este otro camino que va a ser diferente, porque quizás no es lo que estoy más acostumbrada, quizás estoy acostumbrada a reaccionar. Va a ser diferente, mi cuerpo lo va a sentir extraño, porque cada vez que nos enfrentamos a algo nuevo se siente extraño. Claro. Pero sé que si me doy ese espacio y lo voy cultivando de a poco, un proceso, porque esto no es de un día para otro en el fondo, pero sé si cada vez que me enfrento a situaciones que me complejan, me doy estos espacios de analizarlo y tener una respuesta más racional. Hola, gatita. Continúa. Voy a tener un mejor resultado y eso va a influir en muchos aspectos de la vida, porque algo muy interesante que decía como el autor es que cuando uno aprende a ser inteligente en la emoción, uno va a tener más éxito en muchos ámbitos de su vida. Personalmente, voy a mejorar mis relaciones con las personas que yo más quiero, por ejemplo, mi familia. Si ven que yo soy una persona que sabe escuchar, que es más calmada, que no sé, etcétera, voy a ir mejorando mis vínculos. En el trabajo voy a ir gestionando las cosas de mejor manera. Y así, en todo se va expandiendo poquito a poquito. Claro. Es importante y es impresionante. Igual yo creo que para mí eso es como una de las motivaciones de hacer este podcast, que podamos entender que finalmente, claro, al principio se ve muy desafiante, es todo como un proceso, como decís tú. Es un proceso. Y claro, yo no veo quizás tanto el cambio de la Carla de hace 2 meses, o en realidad puede ser que sí, pero si yo me comparo quizás con este trabajo que uno se sumerge a la Carla de 10 años, es como, wow, sí hay un trabajo, sí hay todo un desarrollo, porque como decías, fui a esa herramienta esencial que fue conocerme, fue donde yo sabía que me costaba y me empujé, como también decía en el podcast anterior, si lo escucharon, como que me empujé a hablar más, a estudiar turismo para comunicarme, porque claro, ahí empecé a desarrollar esa inteligencia emocional que me hacía reaccionar, me hacía aislarme, callar mi voz. Y claro que después uno va avanzando y va avanzando por muchas capas. O sea, yo, por ejemplo, esto lo llevaba mucho al público, con los otros seres, que quizá incluso se da más fácil, pero cuando uno empieza después capa por capa a entrar más aún, te das cuenta que igual obviamente tu círculo, tus seres cercanos te despiertan heridas más profundas. Entonces también uno empieza a entrar en esa como profundidad de uno mismo, de decir, oh, ok, acá quizás yo me estoy sintiendo rechazado. Ya no es el miedo de que no pueda hablar claro. Ahora esa comunicación entra aún más profundo para que yo pueda desarrollar eso en mí, pueda mejorar mis vínculos, pero de una manera súper profunda, porque al final como que ese desarrollo y ese trabajo, como yo digo, siempre interno, o ese viaje interno, siempre repercute con cómo se va expandiendo, ¿no? Sí. Si tú estás bien, tu círculo va a empezar a estar mejor. Era un poco lo que conversábamos hoy día. Si tú te sientes bien con lo que estás haciendo, bueno, es como el enfoque, la actitud que uno empieza a tener y todo eso te va demostrando que pasan cosas. Porque eso es lo otro, como que al final uno va desarrollando también esa confianza, como les decía ya, ok, enfrenté al público y fue como, uy, Carla, lo hiciste, qué bacán. Ah, pero quizás puedo volver a intentar y no sé, si presenté para 10 personas, ahora puedo intentar presentar 20, para 20, 40. Puedo enfrentarme a un público mucho más grande.
Y claro, ahora quizás puedo también tener la valentía de empezar, esto me duele, de enfrentar una herida más profunda, como decía también en el podcast anterior con mi mamá, que eso es como que te da un poquito más de susto, Sí. enfrentar eso, o con alguna persona que recurrentemente tienes un conflicto. Y claro, eso obviamente va a mover toda la energía de las personas que están a tu alrededor, porque van a empezar a interactuar de una manera diferente, porque si la otra persona quizás estaba acostumbrada, al igual que tú, a reaccionar, es como chocar todo el tiempo, pero Es verdad. cuando ya empezás a dejar de reaccionar la otra persona, como que empieza... Se enfrenta a como que no le queda otra opción en el fondo. Claro. Porque si no, no va a tener ninguna comunicación contigo. Claro, es como si yo aprendo ante mí misma y me doy cuenta que no pongo límites y coloqué y logré también poner límites y le pongo esta barrera a la persona. Claro, la otra persona va a tener que moverse de una manera en que también se respeten mis límites y si no se hace, claramente esa persona tendría que salir de la ecuación si no se quiere sumar a mi bienestar, porque yo ya me conozco, porque yo ya sé que necesito cuidar mis límites y quiero poner límites. Entonces es todo un trabajo y para mí, como posicionaba al principio, es todo un tesoro el autoconocimiento como ese también herramienta de amor propio, porque es una forma también de amarnos a nosotros mismos, de acompañarnos a nosotros mismos y de saber que siempre vamos a tener estos desafíos, pero ahí te vas dando cuenta cómo lo vas pasando a través de eso, a través de conocerte. Sí. Al final la vida siempre te va a poner en circunstancias que te incomodan y al final eso no es lo más importante, lo importante es cómo uno reacciona a ello. Pero también me queda la pregunta, y quizás más de una persona que está como en este camino de conocerse un poco más, es ¿cómo empiezo? ¿Cómo me empiezo a conocer más? ¿Cómo me voy hacia adentro? ¿Qué crees? Yo, como también hablábamos anteriormente de los baby steps, como de dar pasitos pequeños, pero yo siento que es todo lo que yo pueda reconocer en mí de lo que me gusta, lo que no me gusta, de probar, que puedo experimentar, que yo sé que quiero hacer y me hace bien. Y de a poco, o sea, yo creo que a veces nos enfrascamos mucho a esa identificación de quiénes somos, de soy tímida, esto es demasiado difícil, no puedo con esto, no soy capaz, en vez de como abrir una ventana a una nueva posibilidad. ¿Y qué pasa si quizá incluso preguntándome nomás, o como tú decías, y si al final tener una conversación contigo, ¿qué pasa si lo intento? Exacto. Cuestionar los pensamientos limitantes. Pues al final siempre vamos a tener 1.000.000 de pensamientos, pero hablar con ellos, confrontarlos y decir, pucha, tal vez esto no es así. Claro. O sea, yo creo que ir desarrollando diferentes y variados hábitos saludables, pero que yo sé que quizás me gustan y los puedo sostener. Por ejemplo, no sé, en mi caso, yo antes de los 19, 18 años, arranqué todo. Imagínense, yo ahora hago yoga y entrenamiento funcional y antes de esa edad escapaba del ejercicio físico, me escondía de las clases de educación física y me ponía detrás de cualquiera y no hacía nada. Entonces siempre me consideré, también de los pensamientos que tuve mucho tiempo era que era débil. Imagínate. Entonces, claro, cuando dije ya, ok, en verdad yo sé que esto me hace bien, voy a empezar a hacer ejercicio, al principio no lo pude sostener como lo logro sostener ahora, pero fui moviéndome, fui movilizando esa energía, fui pidiendo ayuda también, porque igual lo necesité, o sea... Pedir ayuda. Eso igual es importante, ya sea como decíamos la otra vez, si a veces te cuesta pedirle ayuda a un ser cercano porque por todas estas limitantes que uno tiene, uno puede ir a terapia, uno puede ir a clases de yoga, uno puede permitirse ser guiado también para que esas personas que entre comillas te están guiando te lleven a ese autoconocimiento, te lleven a que después tú puedas ser tu propia guía, tu propio líder, moverte a un espacio mejor, pero eso también requiere que te saque un poquito de la zona de confort. Yo creo que ese también es un pensamiento que uno tiene que también tener así como, ok, en verdad, yo me llevé a esto, yo me puedo sacar de esto. Hay que estar abierto a incomodarse. Hay que estar muy abierto a incomodarse porque estamos rompiendo una identidad que hemos creado por muchos años. O sea, una persona tímida no se hizo tímida solamente de la noche a la mañana, se hizo tímida de un proceso que ocurrió en su vida y una serie de sucesos que ocurrieron en su vida y que reforzaron esa timidez. Y lo mismo puedes hacer al revés, o sea, puedes hacer acciones para que te vayan demostrando lo contrario. Ahora, si sientes que tu cuerpo es débil también, como que ya voy probando quizás cierto ejercicio,
Quizás no, me voy demostrando. quizás no era tan débil como pensé. O sea, yo siempre le cuento cuando hay gente que me dice, que me da mucha risa. Hay mujeres maravillosas que me dicen así como, oye, Carla, y tengo, no sé, 63 años, ¿será muy ¿Tarde? seré muy vieja para esto? Mm. Y yo así como recuerdo, he tenido alumnas hasta como de 70 años, pero Imagínate. recuerdo que cuando yo empecé con el entrenamiento funcional me pasó que yo en las primeras clases, chiquillos, era como que en verdad le tuve que poner harto talento porque fue desafiante para mí, estaba más acostumbrada a otro tipo de movimiento, a otro tipo de ejercicios con el yoga. Y cuando me llevé a eso, me acuerdo que llegaba una alumna que había estado en la clase de avanzado anterior y se metía después a fuerza. Y yo así como ya no puedo más. Y ella como y si ella nada. como si nada con 80 años. Entonces, por mi experiencia, por la gente que yo he conocido, ya sea en diferentes espacios como el yoga que yo he creado o como en otros espacios también, he tenido compañeros de 80 años, chiquillos, y en verdad nunca es tarde. El cuerpo se acostumbra a estar enquilosado, enfrascado y generado una tensión que creemos que es natural, que creemos que es por la edad, pero simplemente con el movimiento. Es la falta de movimiento. Sí, el movimiento es salud. El movimiento, no sé, dentro de mi experiencia ha sido una herramienta súper sanadora. A mí me pasó algo similar, en el fondo yo crecí, yo creo que hasta como, no sé, tercero medio, pensando que no era coordinada, que no me gustaba bailar, que no me gustaba hacer ejercicio. Y por cosas de la vida me puse dentro de este proceso como de aprender a bailar. Y fue la primera vez en que me demostré que, pucha, realmente yo no era descoordinada, yo no era mala para hacer ejercicio, solamente que nunca había probado. Y cacha que creo que un elemento como súper importante es la curiosidad. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si yo no soy descoordinada? ¿Qué pasa si me va bien si me meto al baile? ¿Qué pasa si pruebo esto? Y quizá ir con la vida como con una mentalidad curiosa puede ser un gran antídoto entre las ansiedades, los miedos, etcétera, porque al final no te estáis poniendo como un peso sobre tus hombros, esto me tiene que resultar. Claro. No, estáis en esta onda de, ¿qué pasa si? ¿Y si me va mal bien? ¿Y si me va bien, bien, ¿cachai? Claro. Como no tenéis nada que perder. Oye, si pudierais dar 2 consejos a la gente que quiere instaurar quizás ciertos hábitos saludables. O en realidad este viaje del autoconocimiento. ¿Para ti qué sería? A ver, creo que le recomendaría a cualquier persona que encuentre una actividad física que le guste tanto que no pueda dejarla. Siento que a veces pasa que las personas quieren como ponerse en movimiento, pero se inscriben en cosas que la verdad no les gusta mucho, no les hace mucho sentido. Para mí el movimiento tiene que ser algo que uno realmente disfrute, que te apasione, que tenga ganas de estar ahí. Y como digo, conectar con el cuerpo es una manera súper como tangible de también entrar en contacto contigo mismo, ¿cachai? O sea, si tus hombros están tensos, todo tu ser se siente de esa forma. En cambio, si liberas, si respiras, si te movilizas, así te vas a empezar a sentir. Entonces, mi primer consejo es encontrar una actividad que realmente disfrutes y sostenerlas. Ser persistente con lo que a uno le gusta, porque al final creo yo que la persistencia está la clave de todo en la vida. O sea, si yo quiero tener éxito en lo que sea, necesito estar ahí, ponerle de mi parte, ser constante. Pero creo que el disfrute es súper importante, entonces no es como obligarse, sino que disfrutar. Disfrutar de lo que uno hace. Saber hacerlo ameno y disfrutado. Sí. Eso podría ser mi primer consejo, actividad física. Y el segundo consejo es darse 5 minutos al día para respirar. Si están como en una vida como que es muy agitada, que exige mucho, 5 minutos. Respirar, inhalar, exhalar y estar contigo mismo un rato, porque siento que siempre estamos para los otros, ¿cachai? Siempre estamos para nuestro trabajo, siempre estamos para nuestra familia, pero es súper importante tomarnos un momento para nosotros, que sea simplemente de no hacer nada, solo respirar. O permitirnos, tener momentos de creatividad, momentos de aburrimiento, eso, como sostenerse y estar con uno y darse esos espacios. Qué lindo, gracias. Sí, yo igual creo que concuerdo harto. Yo creo mucho que el cuerpo y la mente están unidos, o sea, como seres humanos no estamos separados. Entonces, que tú te abordes de un nivel, por ejemplo, no sé, quizás se me dé más fácil la meditación, eso sí o sí va a impactar a tu cuerpo y viceversa. Si tú mueves tu cuerpo también te va a impactar a tu mente.
Entonces, encontrar esa herramienta que, como decía la Nati, de probar, que te pueda gustar y puedas empezar a sostenerla es esencial. Y la segunda cosa es que busca lo que te hace bien. Si estás aquí viendo este video es porque estás buscando y eso es algo súper valioso y valorable. Entonces busca eso que te hace bien y también darte el momento de pausa, como concuerdo totalmente. O sea, yo creo que algo que también me permitía hacer y que me costaba mucho hacer era descansar. Y de hecho ahora como que logré tener un día de descanso completo, pero en toda la autoexigencia no descansaba nunca. Entonces yo diría, sobre todo las mujeres, que necesitamos como que somos multitasking. O sea, yo creo que la mayoría de las mujeres en realidad es multitasking y está haciendo muchas cosas y somos como tenemos esa capacidad. Entonces permitirte como no hacer nada, simplemente echarte, respirar y tomarte 11 minutos. Y eso te va a hacer como bajarle 2 cambios a tu mente, a tu cuerpo, a todas esas sensaciones de repente que se van sintiendo demasiado tensas. Así que ese sería mi consejo. Hay que permitirse el aburrimiento. Sí, totalmente. Y desconectarse del celular y desconectarse de los sobreestímulos. Nuestro cerebro no está diseñado para estar estimulado 24/7. Tenemos que darnos espacios y de esos momentos pueden surgir muchas cosas. Creatividad, por ejemplo. Sí, créeme que los momentos más creativos es porque me permitió descansar. Es que sí, pasa. ¿Por qué? Porque justamente le das el tiempo a tu cerebro que procese todo. Pues si no tenía esos espacios, ¿cuándo? Es súper importante. Sí. Así que eso, chiquillos, muchas gracias por haber participado de este segundo podcast. Gracias a mi querida primista. Prima alumna de yoga y alumna de flow también. Sí. Así que bueno, si tú también quieres sostenerte, quizás ese sería mi tercero. A veces cuando hacemos las cosas solos se siente muy difícil. Y en estos espacios en los que yo he podido participar, que me ha inspirado mucho, es fácil o se hace más fácil sostener ese movimiento de bienestar cuando lo haces en tribu. En mis clases puedes participar, pero también vas a encontrar un espacio donde puedes comunicar lo que te pasa, puedes abrirte a conocer otras personas, sostenernos en tribu. Estamos haciendo un club de lectura también, así que cuando es con otro te genera cierto compromiso también y eso también nos ayuda a sostener el bienestar. Sostente, serás sostenida. Permítete también ser sostenida por otros. Permítete también que tu ser sea vulnerable, sacar y dejar ir las barreras, dejar ir el miedo. Y de esa manera viajar hacia adentro. Pues siempre te invito a viajar hacia adentro. Y estar abierta a las infinitas posibilidades. Estar abierta a las infinitas posibilidades. Por totalmente. Supuesto. Así que muchas gracias. Un besito enorme, que estén muy bien.